Bien, te decía que existe otro tipo de equivalencia topológica al de la clásica equivalencia homeomorfa que hemos visto, por ejemplo, entre el nudo y el toro. ¿De qué se trata? Supongamos que en un continuo temporal deformamos el toro hasta convertirlo en un 8. Entonces, la equivalencia topológica entre el toro y el 8 no se ha perdido, sigue siendo tal cual. La biunivocidad y la bicontinuidad entre los puntos sigue siendo la misma. Ahora bien, sucede que la temporalidad interna a ambas equivalencias ya no es en una hora simultánea. Cuando las percibo, y de nuevo digo e insisto, percibir ambas a la vez, con eso no me refiero a percibirlas a la vez en el mismo campo visual del ojo, sino percibir ambas a la vez como una totalidad que retengo en la memoria ocurrencial de la percepción visual. Cuando las percibo a la vez, no existe ningún corte y sutura. Entonces, construyo, el sujeto percipiente es quien construye una temporalidad continua de deformación de un punto al otro, de una forma a la otra. Entonces, esa continuidad de deformación entre conjuntos topológicos es lo que produce un tiempo sucesivo inmanente al conjunto morfológico. Entonces, particularmente, las organizaciones de simetría que conocemos en morfología, cuando a través de ellas se construye una gestalt rítmica, las equivalencias ya no son las mismas, sino que se pensan en un continuo temporal. No es que veamos el continuo de deformación entre esta blanca y esta blanca. No vemos que esta blanca, por lo menos en un discurso morfoplástico visual como no vemos que este motivo se traslade y rote, luego se traslade y rote y caiga, luego se traslade y rote. No vemos esto, pero lo que sí construimos con nuestras competencias percipientes es el continuo de deformación. Y en ese continuo de deformación ya el tiempo no se detiene en el ahora simultáneo, sino que la temporalidad interna es una tensión permanente entre las entidades o entre los conjuntos topológicos. En las formas arquitectónicas y artefactuales y en la gran mayoría de discursos morfoplásticos visuales, existe una trama de superposiciones entre equivalencias topológicas. En la topología clásica, este otro tipo de equivalencias topológicas se llama homotópicas. Por eso es que en el binomio que factorea lo común entre todos, existe esta dupla de equivalencias topológicas homeomorfas, donde existen los cortes y suturas, y entonces la forma toma una temporalidad de simultaneidad
o una equivalencia homotópica donde la forma, al contrario, sin corte ni sutura, toma una deformación continua temporal y produce una tensión temporal inmanente en todo su discurso. En general, las formas de discursos morfoplásticos como este se construyen con superposiciones de tramas de equivalencias homeomorfas y equivalencias homotópicas. Lo que sucede es que en ninguno de los tres binomios y en ninguno de los casos entre equivalencias o tramas superpuestas de equivalencias homeomorfas y homotópicas existen síntesis. No hay síntesis posible, sino que en la construcción del sujeto percipiente hay un salto permanente entre una economía espacio-temporal y otra economía espacio-temporal sobre un mismo soporte, sobre un mismo objeto y un mismo discurso. Entonces, en lo visual y especialmente en lo abstracto se superponen ambos tipos de equivalencia y además, justamente por eso, todo el trabajo del plano de la expresión en semiótica del texto arquitectónico para mí ha consistido en descubrir sintaxis que están de un lado y del otro, sintaxis morfoplásticas que trabajan sobre la economía de equivalencias homeomorfas o la economía de equivalencias homotópicas que tensan el tiempo. Algo muy importante que a veces cuando doy clases en los seminarios suele suceder. La trama de sintaxis simultáneas y de sintaxis homotópicas sucesivas de un discurso morfoplástico arquitectónico, vamos a ir a la arquitectura, no es especular con la construcción sensible visual del sitio y del ritual. No son espejos, sino que son convergentes, pero no especulares. ¿Por qué es tan importante este dato? Porque precisamente los discursos morfoplásticos de la arquitectura no son, a la manera del positivismo lógico, verdades transparentes sobre las prácticas que alojan esos espacios arquitectónicos. Los discursos morfoplásticos de arquitectura precisamente son discursos fuertes en semiótica porque tienen la capacidad autónoma de producir ficción, de producir por sí mismos, por sus propios recursos expresivos, semánticas de ficción y nos cuentan una ficción acerca de cómo son los sitios en las prácticas del habitar que alojan y cómo son los rituales de las prácticas del habitar que alojan. Lo hacen o con sintaxis de simultaneidad o con sintaxis rítmicas, pero son recursos expresivos con semánticas autónomas, no son espejos. Precisamente en esa potencia de ficción del discurso arquitectónico está su mayor riqueza. Las ficciones pueden servir para decir mentiras, lastimosamente, pero las ficciones pueden servir para postular y recrear nuevas verdades sobre las prácticas, resemantizar las prácticas, es decir, poetizarlas.